Está con nosotros Hernán Lombardi. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Bueno, ¿qué impacto tienes lo que esperaba, te parece, el gobierno de la ciudad? Porque lo bueno es para la ciudad que le reconocen el derecho. Lo que está en veremos es el retroactivo y cuánto de ese porcentaje se le devuelve fijo. Bueno, a mí lo que me parece importante es que se dio lugar al recurso de la ciudad a frenar este atropello. Evidentemente todavía falta el retroactivo, pero lo que más importante es que con eso hoy se anunció que se van a bajar los impuestos que se han puesto transitoriamente hasta que esto se resolviera. Así me parece que es una buena noticia para todos los argentinos. ¿Podemos contar exactamente y con un ejemplo cuáles son los impuestos que bajarían? Básicamente es un impuesto a las transacciones con la tarjeta de crédito. Todos los que tienen tarjeta de crédito emitida en Ciudad de Buenos Aires, cuando ibas a pagar tenías una sobretasa. Tenías una sobretasa que compensaba este recorte. Ahora, al poner la Corte nuevamente las cosas en su lugar, hoy se anunció que mañana mismo eso va para atrás. Ya no sabemos de cuánto, si pagaba 100, y no sabemos exactamente. No, porque depende del resumen, pero bueno, pero lo importante es que se rompe una inercia de prepotencia y sobre todo una señal muy fuerte al federalismo. El federalismo acá sale fortalecido, porque la nación no puede avanzar sobre los recursos de las provincias. Bien, yo quiero preguntarles a Pablo y Jessica, el gobierno no se va a quedar callado, es más, ya está juntando voluntades entre los gobernadores para decir, muchachos, miren que hoy nos toca a nosotros, después los pueden afeitar a ustedes. Sí. Vamos todos a decirle cosas fuertes a la Corte. Personalmente, Alberto Fernández convocó a gobernadores a una reunión mañana en la Casa Rosada. Mansur no lo hizo porque está de viaje, está yendo a Tel Aviv, a Israel, con lo cual quedó concentrada directamente en él esta convocatoria. Se está pensando en una respuesta. Hubo ya varias declaraciones de gobernadores del peronismo criticando, por supuesto, el fallo. Hasta hace un rato Kicillof no había hablado y lo que me decían desde su entorno es que esperaba la reunión con Alberto Fernández para hablar y fijar una posición, dato que me llamó la atención. Yo pensé que el primero que iba a salir era Axel Kicillof, justamente porque el discurso que venían sosteniendo es: quieren perjudicar a la provincia de Buenos Aires, quieren perjudicar a Cristina, quieren perjudicar a... Un poco desde lo político era esa la cuestión. Ahora, es muy poco lo que pueden hacer y quiero hacer un punto que es importante, porque cuando dicen que le sacan plata a los gobernadores. No, imaginemos que esta es la plata de nación, impuestos de nación, y esto es de provincias. Levantá para que se vea bien. Bueno, no quiero que nación, provincias. La plata que le dan a la ciudad, porque es difícil, no es difícil, es largo de explicar, pero es la de nación. La copa, justamente. La copa. No le sacan nada a la plata esta que es de provincias. Es decir, no es que le van a sacar ese punto más de coparticipación a otras provincias. ¿De dónde proviene? De nación. De la distribución propia de nación. ¿Por qué? Porque la ley de coparticipación es del 88, es antes de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, no está dentro de ese paquete. Por eso Macri, cuando subió en su momento la coparticipación de la ciudad, lo pudo hacer por decreto, porque le traspasaba a la policía, entonces determinó esa fuente de financiamiento y no tuvo que pasar por el Congreso. Es una cuestión técnica, legal, pero es importante aclarar que no es que le sacan plata a otras provincias para dársela a la ciudad. Eso es falso en el discurso. Claro, déjame decir dos cosas. Vos decías que iba a hacer la ciudad. La ciudad va a mandar un proyecto a la legislatura para derogar el impuesto a los sellos a las tarjetas de crédito. Y aparte reducir la tasa de ingresos brutos que pase del 8 al 2,85. ¿Del 8 al 2? En las transacciones financieras. Claro, ingresos brutos de transacciones financieras. Son las dos cosas que puso Larreta después de que le sacan. ¿Cuáles son las transacciones financieras? A ver, vos calculás que una buena parte del sistema financiero tiene domicilio fiscal en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Entonces, cuando vos vas por las transacciones financieras, estás yendo por las transacciones financieras. Pero dame un ejemplo para ver si alguien... La compra de cualquier elemento transaccional, llamémoslo un bono. Eso estaba grabado y ahora sigue estando grabado con ingresos brutos, pero vuelve a la alícuota original. Es mucha plata. Y lo otro que yo decía, cuando vos decías que yo movía la cabeza y hablaba ella, no estaba desmintiendo nada de lo que decía Lucía. Sino lo que estoy diciendo es que devolver la plata, que estamos hablando de 252.000 millones de pesos, un cuarto de billón, no va a suceder. Lo que sí puede suceder es algo parecido a lo que pasó cuando hizo Macri, lo que explicaba recién Jessica, que es: si el próximo gobierno nacional es de Juntos por el Cambio, y casi seguro el próximo gobierno porteño va a ser de Juntos por el Cambio,
le compensará alguna historia, pero ninguna administración podría de un día para el otro mandarte por un CBU 250.000 millones de pesos, pues no existe. Hay otra cosa que me parece importante resaltar que dijo hoy la Corte, y es que estos 3,5% que reclama de coparticipación el gobierno de la ciudad, lo dice hoy la letra del fallo, dista aún mucho de lo que le corresponde en concepto de coparticipación, teniendo en cuenta desde cuándo se declaró la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que le está diciendo al gobierno nacional es: tienen que revisar la coparticipación, tienen que ajustar esto, porque no se puede seguir retrasando lo que entiende el gobierno de la ciudad le corresponde desde la declaración de su autonomía. Bien. Lombardi, la señal es clara, hay una ciudad autónoma, hay que respetar las decisiones, y también uno se acuerda de cuando la ciudad decidió volver a tener clases contra lo que opinaba Nación. Es decir, las provincias o los distritos pueden opinar. Exactamente. Y tomar decisiones. Bueno, eso es la Constitución del 94 reafirmó y redefinió las reglas del juego. Ahora todavía quedan deudas pendientes. Obviamente, falta la ley de coparticipación. Falta una... Pero bueno, pero esto es una cuestión de un acuerdo, ahí sí, de suma cero, porque lo que gana uno lo pierde otro. Bueno, pero vamos en un camino. No nos olvidemos que ese aumento que se le echa la culpa a Macri de haber aumentado la alícuota para la ciudad tiene que ver directamente con la transferencia de la policía y con algo que no se dice, la transferencia del subte, que también origina gastos por parte de la ciudad. Era que si valía, si cuánto vale la policía. Si vale 1,25, Macri transfirió 2,20, bueno, no sé el número exacto. Bien, pero decían era que... Y se bajó después ese número. Después se bajó. 3,7. Esa era la objeción en ese momento. 3,7 y se bajó a 3,5. Pero quiero decir, no es una arbitrariedad, tiene un sentido concreto que además tiene que ver con la Constitución. No puedes hacer transferencia de servicios sino fondos. Pensemos en la educación y básicamente en la educación durante el menemismo. Si transferiste la educación a la provincia, tiene que ir con los fondos que corresponden. Bien. Quiero pasar al tema de la organización de todo el recorrido de los jugadores, que terminó con violencia en el Obelisco. ¿No? ¿Cómo viste vos? Vos has organizado eventos, has estado en gestión cultural también y de medios. Vos sabés que yo tuve la responsabilidad en medio de un equipo del G20, que era una organización compleja. Durante el gobierno de Mauricio hicimos más de, estoy haciendo la cuenta, 100 recitales con más de 80.000 personas, desde rock, tango, barenboim, música clásica. Digo, lo de ayer estuvo al borde de una catástrofe. Pusieron en riesgo la vida de los jugadores y la vida de los ciudadanos. Y no es cierto, quiero ser enfático, no es cierto que porque hubiera 4 millones de personas en la calle no se pudieran tomar medidas. Pero a ver, vamos a medidas concretas. Hacemos el juego de este programa. Estas son las llaves de la organización de un equipo que sale campeón del mundo y hay 4 millones. Dámelas. Ahí va. Dámelas. Organícelo, Lombardi. Vamos a empezar por lo que jamás debió haberse hecho. No, pero empezar por la positiva. Por la positiva. No, bueno, tenés que intentar que se desconcentre en la mayor cantidad de lugares posibles. Si yo te pongo un decreto de feriado, la gente va hacia un lugar y hacia un solo punto. Esto es un error conceptual producto de la utilización política. El decreto del feriado, si querés, es la madre del problema. Nosotros hicimos en el G20 un decreto de, primero no laborable, solamente en la Ciudad de Buenos Aires, pero con el efecto exactamente contrario, que la gente no fuera, no que la gente fuera. Ese fue el primer concepto. Segundo problema, dame la llave. Articulación total entre nación, provincia y ciudad. ¿Vos te das cuenta de la improvisación total entre nación, provincia y ciudad ayer? Nadie sabía quién decidía. Entonces entras en un problema serio. Tercer punto, ahora vamos a las cuestiones prácticas. ¿Qué hacen con los jugadores? Vos tenés que mostrarle el plantel al pueblo argentino. Vamos al ¿Dónde lo mostrás? Alternativas. A mí me parece, primero, a donde los mueva, y te aseguro que nuestro equipo lo hizo personalmente, tenés que pasar vos antes. Ascenso los puso en riesgo de vida a todo el plantel. Primero cuando pasan a la noche por abajo de un cable de alta tensión y después cuando lo pasen pasar por abajo de un puente, que se le tiran 2 tipos ahí arriba. Eso es lo que no. A ver, eso, bueno, pero lo que sí es, tenés que pasar y revisar. Tenés que pasar y revisar. Tercer punto. Vamos a ir con la... Me parece razonable si vos elegías acá abajo, este lugar, donde se hiciera. Para eso tenés que garantizar una sola cosa. No es tan complicado. Tenés que garantizar que los jugadores pueden llegar y que el público no te tome el lugar. Podés llegar vía terrestre, podés llegar en 4 helicópteros, tenés un solo lugar
en ese punto donde la gente mire. Acá vos te das cuenta que se corrió un riesgo enorme. Yo lo miraba, yo te digo, estaba aterrorizado. Francamente. Pero déjame, me interesa. Yo te lo pongo plan. acá. Sí, vos armarías un escenario en algún lugar de la ciudad, vos querés acá armar el balcón de TN, imagínate la lectura política. ¿Fue reemplazado el balcón del Casa Rosada por el balcón de Letra? No importa. Ponés un escenario, los bajás en helicóptero a los jugadores. Sí, los bajo en helicóptero. Bien. Los bajo en helicóptero. Saludan. Como un recital. Lo bajo en helicóptero, como cualquier recital. Saludan y se van. Si no lo quiero hacer solo acá, lo pongo también en la Plaza Central de La Matanza, pero hago un operativo que controlo. Acá el problema es entregar. Es decir, como hay mucha gente, no controlo nada. Quinto, propuesta concreta. Vallas. Yo te digo, en el edificio de cualquiera de nosotros donde vivimos. ¿Sabes por qué hay un tanque intermediario? Si hubiese una torre de 20 pisos, ¿por qué hay un tanque intermediario? Para romper la presión hidrostática. Si vos abrís un tanque intermediario sin un tanque en el primer piso, la presión de los 20 pisos te rompe los caños. Pones algo que contenga. ¿Para qué se ponen las vallas? ¿Para qué se ponen las paravalanchas en una cancha de fútbol? Para que no tengas toda la presión, sino tengas los 30 metros atrás del paravalanchas. Entonces, tenés que vallar. Y tenés que vallar, yo te digo ayer. Pero vos tenés que preparar un escenario en tu lógica para 2 millones de personas. Sí. No hay... No recuerdo un recital o un show, o lo de Alfonsín, decían en el 83. Alfonsín, yo también ¿No es mejor que circule y que toda la gente vaya viendo en toda la ciudad un recorrido? Pero eso también, pero siempre va a haber un punto donde la gente se concentre. Vos tenés que planificar ese punto, no entregarlo. Vos imaginate, yo digo, ayer, en el Obelisco. Si podría haber mucha gente deshidratada, por decirlo suavemente, o con un infarto. ¿Cómo lo sacabas? Bueno, lo dijo el doctor Crescenti ayer, vino al programa. Pero vos tenés que tener pasadizos, cuidados, controlados. No tenés que tener miedo en exhibir la fuerza pública, donde podés entrar con una ambulancia y salir. Ahí tenés, mirá esto. Este es el momento clave, ¿no? Algunos dicen que eso cambió el humor de los jugadores, que despertaron. Es el famoso vamos viendo. ¿A dónde se reunía? ¿A dónde se hacía? Vamos viendo. Sí. Igual, hay mucha gente aquí. Igual no se puede comparar el G20, donde no había movilización, y si había movilización era algún grupo. Pero te lo comparo con el cierre de Mauricio acá, que la marcha del millón. Estamos hablando de 5 millones. Yo estoy de acuerdo en que organizando bien y con las 3 fuerzas por organizar. Pero digo, el PRO tuvo una discusión que la verdad deben revisarlos, y como yo creo van a hacer gobierno, sobre lo que pasó en el Obelisco. Porque hoy un legislador porteño, Juan Pablo Neraza, que responde a Patricia Bullrich, critica a Larreta porque no pudo controlar lo que pasaba y que mostrábamos ayer en vivo, las personas subidas arriba del Obelisco. Dice algo así como, no te pueden tomar el Obelisco. Es un asesor de Patricia Bullrich. Yo creo que hay lugares que los tenés que controlar. Entre otros el Obelisco. Pero por supuesto lo que los tenés que controlar. No podés dejar al libre albedrío de... ojo, y esto es la desorganización general. No podés dejar al libre albedrío el Banco de Galicia a una cuadra y media del Obelisco. Esto lo estábamos mostrando ayer en la noche nosotros, y ahí vos ves cómo acciona la policía para detener a los lúmpenes que estaban subidos en el Obelisco, y todo ese grupo que hace le responde con piedras. Con piedras fenomenalmente con hecho. Vamos por la positiva siempre. Por la positiva. Primero es prevención. Vos hay lugares, por ejemplo el Obelisco, por ejemplo el puente acá donde estamos. Si vos querías que la selección se subiera acá no puede subir nadie. Y no sube. Totalmente. Yo te aseguro que no sube, porque una vez, vos fijate, ustedes vean las imágenes, yo creo que fue 3:30 de la tarde. Cuando se anuncia que el acto se va a hacer acá, se sube toda la gente. Pero parece un cuento de tontos. Sí. Vos tenías que garantizar el lugar donde querías que bajaran. Pero garantizar el lugar se garantiza. A las 3 de la tarde nadie sabía que este iba a ser el lugar. Claro. Bueno, entonces tenés dos, por eso te digo. No planificaste el lugar, y una vez que decidiste el lugar, no decidiste garantizarlo. Era tan evidente lo que estaba pasando. Pero yo digo, pongamos la peligrosidad de lo que pasó. La peligrosidad era enorme. Vos, al no tener vallas, insisto, vallas que corten la presión en el lugar que decidas hacerlo, Osvaldo, si no tenés vallas,
la presión es la de toda la gente que trae atrás, insisto, como el edificio con toda la cañería de agua. Por lo tanto, si tenías una avalancha, poner 150 muertos, pasó en Corea hace 3 semanas. Yo te aseguro que miraba aterrado, cualquiera que entendía un poquito, miraba desde ese aterrado lo que punto de estaba vista, pasando. la verdad que es milagroso. Haber ganado la Copa es más de talento que milagro, aunque suerte siempre hay que tener, y jugó. Ahora, estuvo muy bien y gracias al cielo que no pasó nada con 4 millones de personas supuesto, movilizadas. Hay policías heridos y todo el respeto ahí. La verdad, pero digo, en lo que podría haber pasado. Totalmente. Tenemos Cuando que hicieron el Metrobús, ¿pensaron que esto podía llegar a pasar? ¿Que Sí, podía haber 100 pero- personas arriba de un techo? Pero nunca, vamos a empezar de cero. Vandalismo hay siempre. Si no, seríamos unos hipócritas. Yo te dijera, no hay vandalismo. Hay vándalos, hay tipos que quieren aprovechar la situación, hay ladrones, hay pedradas. El problema es cómo responder frente a eso. Si vos, insisto, terminás en este espectáculo macabro de cómo se pasan la factura entre Aníbal Fernández, el Chiquitapia y Sí o sí Berrio. tienen que ir los jugadores por gesto institucional a Casa Rosada, independientemente si les cae bien o no el presidente. ¿Qué opinas de eso? Como lo comparamos un poco como el traspaso de los atributos. ¿Es así? ¿Tiene tanta carga institucional o no? En la historia, todos los ganadores olímpicos o de cualquier deporte que de primer nivel fueron y se sacaron fotos con el gobierno de turno. Sí, han ido y a mí, la verdad, contra lo que muchos piensan me hubiera parecido razonable. No razonable la utilización política. El problema es que en la base de esto está la utilización política por parte del gobierno, las negociaciones, te llevo, no te llevo, Aníbal Fernández a las 7 de la mañana. Ante esa utilización política, obviamente los jugadores se retraen. Pero a mí no me parece mal eso. Me digo, el ejemplo de Alfonsín es un ejemplo perfecto en eso. Te doy la Casa Rosada, pero no salgo al balcón. Bueno, eso decía Aníbal que habían propuesto con Alberto Fernández. Pero es todo, a ver, te lo voy a decir, Aníbal, lo que hizo Aníbal ayer es producto de un inepto y de un mentiroso. Es un inepto. ¿Vos te das cuenta, de nuevo, las decisiones que se tomaron cuando va una multitud acá abajo, para atrás, ya vamos para el oeste, por la autopista? ¿Qué pasaba si quería avanzar de nuevo el micro? ¿Cómo? De nuevo, ¿cómo no revisar los puentes, Diego? ¿Cómo no revisás el trayecto? Yo te aseguro que cuando vino, por ejemplo, la delegación china, que también entró por ahí, te voy a contar una anécdota. Los chinos, cuando entraron, querían cortar con camiones todo. Y nosotros dijimos, no, vamos a revisar y garantizar puente por puente. Bien. Digamos, seriedad. Bien.